Bueno, muy bien. Entonces, compañeros, me comentan si alcanzan a observar en este momento una pantalla que les voy a compartir. Listo, entonces yo les voy orientando unos elementos claves para el desarrollo de este módulo. Ya los voy a agregar también más tarde a plataforma para que puedan acceder, puedan tener claro este trabajo. Esto se hace entonces de un elemento transversal, las diferentes asignaturas administrativas, que es el derecho laboral y comercial, especialmente por lo que tiene que ver y tiene que contemplar las relaciones comerciales y laborales con los diferentes estamentos de la sociedad. En este caso, pues, esta asignatura pues, cumple con una serie de lineamientos del derecho. Tenemos unas citas bibliográficas y contenidas acá expresas con las fuentes de derechos de autor. Para este caso, el derecho laboral y comercial, vamos a contar que contemplan una serie de normas que ordenan el cumplimiento de nuestra sociedad con el orden de desarrollar libremente nuestra capacidad comercial y las relaciones laborales también. Asimismo, ese derecho del trabajo, del derecho social, hace parte pues, de la rama del derecho y cuyo principio y normas jurídicas tienen el objeto en la tutela del trabajo humano, el productivo y el libre o por cuenta ajena. Y creo que corresponde también al derecho mercantil o al derecho comercial, el conjunto de normas relativas a los comerciales y al libre ejercicio de esta profesión bajo los lineamientos de los actos de comercio, la legalización calificada como tal y todo lo que la jurisprudencia deriva de esta realización. Entonces, con base pues, en estas actividades, en estos elementos, damos este inicio para que en modo introductorio realicemos el ejercicio inicial. El objetivo entonces trata de informar, y en este caso es de más bien como de difundir todo lo que son las normas que regulan y defienden nuestras necesidades dentro del ámbito como trabajadores o como empresarios y o comerciantes. Es decir, que nuestro ejercicio puede estar regulado a través de esta serie de normas, pero que tampoco vamos a hacer un atropello con los empleados o con las personas que tengan a cargo bajo su tutela. Como los objetivos específicos se encuentran que cada uno de nosotros podemos tener algunas relaciones comerciales, tenemos también algunos elementos claves en los cuales hemos participado dentro de las relaciones comerciales, algunos contratos, por ejemplo, y aquellos elementos necesarios los cuales muchas veces hemos firmado, pero no hemos estado muy atentos a hacerlo. Entonces lo vamos a hacer es con la interpretación jurídica. Vamos a cimentar la capacidad para el manejo práctico de esas herramientas, en donde el ejercicio que nos otorga el derecho laboral se evite tener como una serie de dudas o confusiones entre empleados o trabajadores, o entre empleador y empleados. Distinguir lo que es el derecho laboral desde un punto de vista más práctico, que esto es un ejercicio que no simplemente es de los abogados y que también tiene un grado de cumplimiento con la relación comercial y laboral, en este caso pues dentro del empleado como tal. Y abordar lo que es el derecho comercial o derecho mercantil dentro de las actividades que se realizan con las personas a través de lo que es la comercialización de bienes o servicios, con la relación implícita de lo que requiere el dinero, el ánimo de lucro, la obtenencia entonces de esas ganancias y la forma de constituirse como empresa. De allí que distinguimos algunos elementos que nos pueden permitir y comprender lo que son los títulos de valor y también llevarlos a cabo para una obligación de cumplimiento de los pagos. Bueno, entonces como primer elemento del tema, entrando en materia ya directo, tenemos lo que son los contratos de trabajo. En Colombia, el contrato de trabajo viene regulado a través de todo un marco que se denomina el Código Sustantivo de Trabajo o Código Laboral en los artículos 22 al 75. De allí que podemos comprender
que en esta relación entendemos que dichos contratos, pues entonces son una obligación. En este caso el código sustantivo lo que hace es la regulación de las diferentes modalidades de contratación laboral, en donde se determina la duración, la terminación y la manera en cómo se puede indemnizar en caso de que sea un despido injustificado. De allí que a lo largo de la historia se han cometido cualquier cantidad de atropellos, digamos lo que apenas en un tiempo hacia acá la comunidad o la gente viene despertando un poco más, puede ser tal vez porque está mejor informada o hay más información, en donde anteriormente muchos empleadores cometían atropellos con sus empleados, dándoles a su antojo el tratamiento a la condición laboral de muchas maneras, y donde hoy en día pues todo empleador está obligado a conocer a profundidad lo que es la regulación de este contrato, y que en caso de incumplirlo o de proceder incorrectamente dentro de la ley, puede tener unos costosos procesos laborales. De allí que existe pues dentro de las ramas del derecho muchos abogados que se especializan simplemente en esta área y en donde se encuentran atentos precisamente a la violación de los derechos de los trabajadores, y de allí que ellos pues se pueden lucrar muy bien a través de estas arbitrariedades, de estos errores. Entonces, no sé si todos ustedes han pasado ya por algún contrato de trabajo alguna vez. De pronto, Estefanía, tal vez no. No, yo no. Eso, bueno. Entonces, digamos que de alguna manera, Estefanía, aquí lo que tenemos que hacer, en pocas palabras, es abrirle los ojos. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a contar con una gran experiencia, por ejemplo, de Néstor, con otra experiencia de muchos de ustedes o tal vez de su familia que hayan tenido la posibilidad de obtener este tipo de relación. Los contratos se pueden hacer verbales o escritos, pero hoy en día, teniendo en cuenta cualquier cantidad de experiencias que se tienen con muchas personas y con muchos empleadores, lo mejor es que el contrato sea realizado de manera escrita, que quede centrado en un documento. Además, contamos pues con una serie de antepasados, pues si retomamos desde la historia, pues la palabra era algo muy valioso y algo muy serio, pero pues hoy en día esta seriedad y estas arbitrariedades pues no permiten que disfrutemos de todos esos procesos tan cómodos y estemos más bien seguros a través de un documento físico establecido con una manera cómoda de vislumbrar esos elementos. Entonces, como elemento esencial del contrato de trabajo, podemos estar hablando que se configure y se presuma que debe concluir en él unos elementos simultáneos, es decir, que esa relación laboral de la que va a regular el trabajo tenga un elemento claro y definido a partir de lo que es el artículo 23, en la cual se entra a denominar la actividad personal del trabajador. Es decir, ¿para qué es que se está contratando? Entonces allí el contrato de trabajo debe especificar de una manera lo más específico posible las actividades para las cuales usted está siendo contratada. Entonces, esos contratos generalmente tienen muchas cláusulas, varias páginas, y a la mayoría de las personas pues les parecía algo aterrador, algo aburridor, algo verdaderamente cansón hacer lectura de todo eso. Pero precisamente lo enriquecedor de la experiencia es que usted pueda hacerle lectura al contrato y a su vez pueda también interpretar su contrato. Todo lo que está allí tiene una razón de ser, tiene una justificación muy pertinente. En este caso, cuando el trabajador tiene una subordinación, es decir, que significa que el empleador tiene una facultad para impartirle
órdenes al trabajador y éste está en la obligación de acatarlas en todo momento. Esa subordinación es un elemento que puede generar una diferencia muy grande que permita que exista una relación laboral. Es decir, dicho entre comillas, que lo manden a hacer las actividades. No es igual cuando usted está contratada para una actividad precisa a que usted esté contratada de manera subordinada. Es decir, que entra a ser usted parte de una función que puede ser como un interrogante, es decir, no tiene clara qué le toca hacer. Por ejemplo, está muy acostumbrado a aquello de las personas que no tienen mucho estudio, que no tienen una cualificación de capacitación y son contratados para oficios varios. Entonces, oficios varios es casi todo lo que aparezca. Oficios varios no es solamente aseo, porque si usted lo contratan para el aseo, tiene ya una función muy particular, ¿cierto? El aseo puede estar en todo lo que son las actividades de limpieza, el barrer, el trapear, sacudir, aspirar, brillar, en fin. Pero si entramos a hablar que esto se puede denominar otros aspectos varios, el varios puede ser el cargar, descargar, subir, bajar, llevar, traer, la mensajería, la puerta, lo que se le antoje. Por aquello es lo que se denomina las actividades subordinadas. Entonces, muchas veces esa subordinación empieza a entenderse dentro de la relación laboral que puede ser algo exclusivo. Para eso, la Corte Suprema de Justicia, con el sistema de la jurisprudencia, ha manifestado que en un contrato de trabajo no es exclusivo, sino que puede existir un contrato de trabajo de servicios e incluso en el contrato comercial. Es decir, que se particularicen un poco más las actividades que estén a cargo. Porque ocurría mucho con el caso de las empleadas del servicio doméstico, que entonces estas señoritas del servicio doméstico las involucraban para las labores domésticas, es decir, el cuidado de la casa y en algunas ocasiones la preparación de los alimentos. Pero entonces le incluían el servicio doméstico y si la empleada estaba entonces un poquito como desocupada, por favor vaya y saque el perrito también a que haga sus necesidades, darle una vueltica al perrito. Entonces también a que venga y lleve el niño hasta el transporte escolar y venga por favor y pásele el trapito por encima al carro y ayúdelo a sacudir. Ah, es que camine, entonces me acompaña también para que me ayude a traer unas cajitas que tengo allí en tal parte. Entonces una cantidad de situaciones en que se convertía esa subordinación en casi una esclavitud, porque el pretender que se tenía a alguien bajo esa orientación se daba casi una situación extrema de dominio sobre la persona. Entonces, las empleadas del servicio doméstico, estas señoritas están siendo ya últimamente muy bien informadas, muy bien asesoradas. Hay abogados para hacer todo esto y que lo hacen de manera gratuita, inicialmente esperando a ver qué cliente comete alguna arbitrariedad. Y empezaron entonces también a generar incluso hasta horarios de trabajo, porque hablemos entonces que muchas de estas personitas son consideradas o las llevan a vivir a sus casas. Entonces, el contrato de empleado doméstico, por ejemplo, dado por el Código Sustantivo de la Jornada Laboral en Colombia, está determinada para 8 horas. Entonces, usted tiene que contarle las 8 horas a su empleada doméstica. No que por estar dentro de la casa, entonces a la hora que se le antojó una agüita aromática o un vasito con agua, entonces la empleada le va a servir su vaso con agua, ¿no? Dele un horario dentro del cual ella pueda tener sus momentos de descanso que no van a ser interrumpidos, que no van a ser disponibles para otra situación y en caso de ocuparse, de qué manera se le van a compensar también, bien sea de forma extra o de forma de descanso. Y que debe contar con el descanso semanal. La jornada laboral está estipulada de 8 horas diarias, 48 horas a la semana. Entonces,
estas jornadas de trabajo, cuando la persona está encargada de forma interna, hay algunos que no le respetaban ni sábados ni domingos, sino que vamos derecho. Y esa situación empezó a madurar muchísimo con, con los distintos cambios en las jornadas laborales y en las asesorías que pudieron brindar incluso para este tipo de vinculaciones. El aspecto de la retribución corresponde a aquellos elementos de salarios o de remuneración como una contraprestación de la actividad personal que dicho empleador realiza, es decir, el pago del salario. ¿De qué manera o de cuál manera va a ser la contraprestación? En esa relación de trabajo se dan unos elementos donde el contrato del trabajo, si no está firmado, entra a contemplarse como un contrato de servicios. En este caso, un juez laboral puede declarar la existencia de un contrato de trabajo en realidad para aquello que suceda antes de recurrir a la justicia. Pues en ese caso, cuando la naturaleza de esa relación entre el trabajador y el contratante se requiere pues, de hacer una fuerza mayor para el ejercicio. En el caso pues, de la manera como se pueda contratar, existen varias. Dentro de ellas, pues la vinculación se regula por el artículo 37, en donde hay dos formas que ya les comentaba, lo verbal y lo escrito. Lo verbal, en este caso, en el que no se firmó ningún documento, sino que son acuerdos de palabra, en donde pues manifestamos que se vuelve algo indefinido y que se corresponde en algún momento en algo también como riesgoso para nuestra situación. En este caso, el contrato no tiene un documento alguno que sirva como prueba de una cosa o de la otra, lo que supone una gran debilidad, en este caso, para aquellas diferencias futuras. Por ejemplo, la retribución, por ejemplo, los horarios. Entonces, la regulación de esta, el código 38, perdón, el artículo 38 del Código Sustantivo, es el que nos permite hacer la orientación. Distinto de lo que es el trabajo contratado de manera escrita. El artículo 39 de ese código nos acuerda de qué manera puede estar contenido en un documento y que aparte de la firma del trabajador y empleado, no requiere ninguna otra formalidad para su validez. Es decir, anteriormente se utilizaba muchísimo el oficio de trabajo en las notarías, en donde se autenticaban las firmas, indicándose pues que estos dos están celebrando un contrato. Entonces esto incurría en la celebración de este contrato, ir hasta las notarías, personalmente los individuos con su cédula en mano, en donde registraban sus firmas con el documento de identidad frente a un notario. Aparte de tener un costo, pues el diligenciamiento como tal y el tiempo era algo muy tedioso que también congestionaba estos lugares. Entonces, ¿qué ocurría? Que cuando son contratos muy cortos, hay contratos que pueden ser solamente por un día, por un fin de semana, por una semana. Entonces, son muy ágiles. El lugar donde se celebra puede ser muy distanciado de donde exista una notaría. Entonces, con las firmas, tienen toda una validez inmensa en este momento para hacerlo. Incluso, hoy en día, los contratos, que son también virtuales, con marcar el visto bueno donde usted dice acepto, también incurre en esa misma propiedad como si fuera o si se hubiera firmado. Cuando en este caso usted lo hace a través de un login, un inicio de sesión, también permite tener toda esa validez de la aceptación de un contrato. Bueno, en este caso,
También podemos hablar de estos términos fijos, en donde se resalta que un contrato a término fijo siempre debe constar por escrito y que la duración no puede ser mayor a 3 años, pero renovable también de manera indefinida. Entonces, cada 3 años hacemos renovación de contratos, si es el caso, que se tenga de alguna manera. Y el contrato a término indefinido, es decir, cuando indicamos que la firma sin acordar una fecha de terminación se puede extender tanto como las partes consideren. Entonces, este tipo de contrato no cabe lo que es el concepto de renovación, por cuanto la duración es infinita y hasta que una de las partes decida ponerle punto final, es decir, que el empleador le diga a usted no trabajamos más por algún motivo en especial, o que el empleado le diga me retiro del trabajo también. Esto lo vamos a contemplar en el artículo 47 del Código Sustantivo. Bueno, existen contratos de obra o de labor, los que les hablaba hace un momento que eran trabajos cortos. Estos trabajos tienen que ver con un tiempo necesario para culminar una labor como tal. Entonces, para este tipo de situaciones, pues son los contratos de trabajo los que juegan un papel muy importante, muy interesante para las personas, puesto que tienen que estar muy atentos en qué están firmando o por cuánto tiempo lo van a hacer, para que la obligación pues, de su trabajo como tal esté contemplada dentro de lo que corresponde. En este orden de ideas, vamos a indicar que es ese contrato de tiempo o labor, que es una forma de término fijo, pero que la terminación no está dada por fecha, sino por el tiempo necesario para terminar la obra contratada. Es muy utilizada, por ejemplo, en el caso de las constructoras o el oficio de la construcción. Es también muy utilizado también en el caso del campo agrícola o de los proyectos. Yo puedo indicar una forma de hacer contratación y a eso hay que estudiarlo, especialmente por la parte económica. Si yo contrato por un final de la obra, en lugar de hacerlo por una cantidad de días, posiblemente me salga más económico contratarlo por el proyecto, por la finalización. Es decir, yo puedo indicar que como constructor o como constructora que tengo a cargo una gerencia, yo puedo acudir a un grupo de personas, a un ingeniero, o puedo acudir a un constructor. ¿En cuánto valor de dinero me va a pintar esta casa o este edificio? Hasta para eso podemos hacer nosotros en las casas. ¿Cuánto me cobra por pintarme la casa? Camine, mírela, revísela y me dice cuánto vale. Independiente si lo va a pintar con 2 personas, 3 personas, 4 personas, no importa, que tiene que conseguir ayudante, no tiene que conseguir ayudante. Todo eso es indiferente para usted como empleador, como contratante. El contratista o el empleado en este caso debe indicar el valor del término de la obra o labor. Entonces no está sometida al tiempo, sino a la labor como tal. Entonces, esto se utiliza hasta que se termine de construir una obra o de desarrollar una labor. En el caso del campo, de pronto Estefanía lo ha escuchado más fácil también, que lo utilizan por cosechas. Por ejemplo, en las fincas lo hacen por contratos, la de hierba, no sé si en la familia tiene de pronto finca o algo así, la recolección de una cosecha, de un lote, un cultivo de algo en especial, una siembra, por ejemplo, el soqueo, ¿sí? Todo este tipo de menciones lo hacen teniendo en cuenta que ese valor no va a incrementarse por alguna situación. Entonces, si la persona se demora mucho tiempo, si se hace loco por allí cada rato frente a esos tipos de trabajos, pues el tiempo que él pierda no le va a aumentar ni le va a disminuir el valor de lo pactado, de lo contratado.
No sé si tenga alguna duda hasta allí, Estefanía, de pronto. No, 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 no hay profe. problema. De ella. No, no. Bueno, muy bien. Don Néstor, usted que tiene tantos empleados a cargo, ¿cuál es el contrato que más le gusta celebrar? No, profe, yo empleados a cargo no tengo. No, No, en su realeza. no, lo que pasa es que, pues, digamos, para el empleado lo que más le conviene es el contrato a término indefinido, porque es el contrato que tiene más garantías. Ujú. Obviamente al empleador el que más le conviene es en este momento el contrato de prestación de servicios porque de ahí se desliga más que todo poder disponer disponer, no, está mal dicha la palabra, poder prescindir de la persona en el momento en que él lo requiera, porque pues Listo. todos sabemos que el contrato a término indefinido con el de prestación de servicios se diferencia en la parte contractual por el tema de la indemnización, Correcto, ya vamos para que allá. debe tener usted una razón de peso para despedir a un empleado sin que éste le genere a usted un costo. Entonces, pues esa parte, no, la mayoría de, por ejemplo, las personas con las que yo trabajo, la mayoría trabajan es por temporales. O sea, una temporal es la que les contrata el personal y les factura un servicio, pero ellos ponen y quitan las personas cuando lo consideren necesario. Pero pues obviamente yo, por ejemplo, tengo con una gente, estoy por prestación de servicios y con otra sí estoy por nómina. Hubo una gente que me hizo salir de mi anterior trabajo ofreciéndome pues mejores garantías, pero yo la garantía que sobre la que más les insistí fue que yo con mucho gusto les trabajaba, pero que me tenían que contratar por nómina, que yo por prestación de servicios no les trabajaba, porque yo necesito tener algo fijo. Sí, señor, correcto. Bueno, muy bien. Para todo este tipo de ejercicios también existen algunos pequeños variantes, unos pequeños elementos de gran labor que permiten hacer diferenciaciones y ajustes en el camino a las situaciones. Es, por ejemplo, el caso de los contratos ocasionales, accidentales o transitorios. Por ejemplo, en las empresas sucede que tenemos empleados que tienen alguna calamidad o, por ejemplo, sufren algún accidente, solicitan un permiso, se ganan un premio, se ganan un viaje, en fin, pueden ocurrir muchas cosas. Puede ocurrir una maternidad, es decir, una de las damas ya va para su periodo de gestación a dar a luz y tiene su bebé, entonces entra en lo que llama la licencia de maternidad y se solicita, en este caso, o se ve la necesidad de cubrir una actividad temporal o transitoria. Entonces, debemos cubrir ese puesto con otra persona. Es así como las EPS cubren allí la posibilidad de generar una incapacidad. Esto puede ser para un reemplazo de un trabajador, unas vacaciones también, o también cuando una empresa necesita acompañar, por ejemplo, una auditoría externa que se hace por un determinado tiempo. Entonces se contrata a una persona para que haga el ejercicio de forma temporal. Bueno, el periodo de prueba de un contrato. Entonces, generalmente muchas de las empresas utilizan esta terminología, el periodo de prueba. Esa es una parte inicial en un contrato en donde cualquiera de las partes puede dar por terminada la relación sin tener alguna consecuencia. Generalmente acostumbran que el periodo de prueba sea de 30 días, pero hay algunos trabajos que son muy delicados, tienen mucha envergadura
cubre muchas cosas y lo pueden determinar en que sean 15 días. Pero durante ese tiempo, si usted no realiza las actividades que tiene la expectativa y está colocando en riesgo el funcionamiento de la empresa, le pueden dar por terminado el contrato también. Muchas veces este contrato de periodo de prueba se transforma luego en el definitivo, entonces entra a regularse allí. La estipulación pues, de este periodo de prueba se encuentra regulada en el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo, en donde la prueba se debe pactar por escrito, es decir, usted tiene que indicarle cuánto va a ser el tiempo de su periodo de prueba. Para algunos, en el caso del sector público, el contrato de prueba puede durar hasta un año, generalmente, cuando el ejercicio corresponde a un nombramiento, una carrera administrativa, es decir, que usted después de esto va a permanecer contratado hasta que usted no incurra en algo delictivo que vaya en contra pues, de sus funciones, usted allí ya no lo van a bajar, como se dice, ya no lo van a correr tan fácil. Primero tumban el presidente, pero no hemos visto todavía eso, entonces el empleado puede gozar de su carrera administrativa. Es lo que ocurre generalmente con el sector público, con muchos de esos cargos, en donde vemos algunas veces ciertos empleados que no es que tengan mucho afán de trabajar, porque ya se encuentran en carrera administrativa. Bueno, entonces la duración del periodo de prueba no puede exceder los 2 meses, pues, si es que el contrato es inferior a un año, y el periodo de prueba no puede exceder la quinta parte, o sea, el 20% de la duración del mismo trabajo. El contrato de trabajo de 8 meses de duración, por ejemplo, no puede ser superior a 1,6 meses de duración del periodo de prueba. Como derechos del trabajador en el periodo de prueba, tiene todo derecho a que sea también indemnizado si es despedido. Por lo tanto, hay que pagar un trabajo extra, las prestaciones sociales y afiliarlo a un sistema de seguridad social. La terminación de lo que es el contrato de trabajo nace porque las distintas partes han tenido la voluntad de hacerlo, porque puede estar determinado por voluntad de una de ellas, aunque la ley y la jurisprudencia han regulado aspectos que el objetivo es proteger la mayoría de veces la parte que supone el trabajador. La terminación de este contrato de trabajo por una justa causa ha sido considerada también por parte de la ley, en donde incurren en determinadas actuaciones. Se configuran ciertos elementos del contrato, si es algo natural pero que no cumpla con las condiciones pactadas. También el contrato de trabajo lo señala el artículo 61 del Código Laboral, que puede ser por una expiración de la fecha pactada, es decir, finalizó el contrato, no se va a renovar, listo, esperar la liquidación y hasta luego, no pasa nada más. El código sustantivo pues también nos orienta textualmente que ha señalado varias causas justas para terminarlo, en donde ellas pueden generar otros hechos de algunas partes que allí también contemple. Bueno, les voy a mostrar un video cortico que tenemos de la Universidad Libre de la Facultad de Derecho, que nos comparte una muestra inicial de estos contratos, en donde les voy a compartir luego hasta el punto en que llegamos de los formatos o modelos de contratos de trabajo. Por ejemplo, hay algunos que utilizan los formatos de Minerva, que son bastante extensos, que tienen muchos ítems y que todas las personas o todos los empleadores no alcanzan a tener la cantidad de elementos claves para llenarlos. Entonces, en lugar de hacer una orientación, lo que hacen es enredar más a la gente. En plataforma yo les voy a dejar ubicado una referencia para cada uno de esos tipos de contratos para los primeros ejercicios que vamos a realizar. Entonces, esperen un momento acá.
Voy a pasar a compartirles este otro elemento. Igual este video también se los voy a dejar en plataforma para que lo puedan ver luego. Igualmente también las chicas que por aquí no están hoy, o los señores que no están con nosotros hoy. Bueno, me confirman si pueden escuchar. Ya arrancó, profe, yo no estoy escuchando nada. Miren acá una cosita. Esta mañana también fuimos a ver un video con Iván y era lo mismo. O sea, la imagen se veía, pero no había audio. Muy suave el audio. Sí, no se escuchaba. Profe, es que Bien, tiene como que bloquear. Bueno, yo les voy traduciendo aquí mientras tanto porque el audio también está bajito. no, ahí lee Sí. uno. Bueno, entonces tenemos lo del contrato de trabajo, lo del trabajo ocasional o temporal que les comentaba también hace un momento. Por ejemplo, muy dado para estas obras de labores con personal que no es calificado o que es calificado pero en una labor muy específica. Claro, en este caso, que si una persona puede celebrar más de un contrato, claro que sí. Yo puedo ser un contratista, yo puedo tener a mi cargo más personas, más personal. Yo puedo encargarme con una constructora de hacer inicialmente el contrato por la pintura. Y luego la constructora me dice, ve, y usted también me ayuda con la parte eléctrica. Y yo sí, también yo le ayudo. Entonces, yo consigo el electricista, consigo los pintores, consigo los fontaneros, consigo los ebanistas. Entonces, puedo celebrar más de un contrato y cada uno puede ser por una actividad diferente. Listo, entonces la coexistencia de contratos. Por ejemplo, Estefanía, ¿usted ha escuchado hablar de los jornales? Sí, profe. Sí, hacia el campo es muy dado a escuchar cuánto le pagan por un jornal. Es muy normal escucharlo de ese modo. Entonces, encontramos que muchas veces hacia el campo a usted lo liquidan semanalmente. Es decir, usted no tiene sueldo, usted le pagan es un jornal.
lo que realice durante la semana, ese es el valor de lo que le van a pagar. Entonces le pagan son jornadas de trabajo. O incluso los que son ayudantes de obra y que no son de un compromiso muy alto, hay algunos que le pagan por su jornal diario. Entonces, usted vino a trabajar hoy se le paga. Mañana no le nació la idea de venir a trabajar, mañana no tuvo el impulso, no tuvo la motivación, entonces no pasa nada, usted no tiene ningún problema. No vino a trabajar, pero tampoco le pagan ese jornal, solamente lo que realice. Y pues el salario, si se contempla, es cuando ya está estipulado por unos periodos más largos a los de una semana. Generalmente, a lo que ya le hablamos de lo que es el término de la quincena o la mensualidad o el sueldo en ese caso. A ver, allí en cuanto a lo que son los términos embargables, cuando usted gana más de un salario mínimo y tiene alguna complejidad de pagos con alguna entidad, con bienestar familiar, por ejemplo, ocurren a veces algunos casos muy particulares. Por ejemplo, que usted tenga una demanda por alimentos, usted se hizo el loco, no quiere responder por los hijos, no quiere pasar un sustento considerable y usted gana mucho más de un salario mínimo, le pueden generar embargo de sueldo. Le puede generar que su cuota alimenticia se la descuente la empresa por obligatoriedad, por ordenamiento jurídico. Un juez le puede dar esa orden para que sea impuesto sobre su contrato de trabajo. Entonces la empresa lo único que hace es corresponderle al beneficiario, en este caso podría ser pues a la mamá de los niños o a los cuidadores, ese valor. ¿Cuándo más? Cuando usted le incumple, por ejemplo, en los créditos a un banco o a una entidad financiera, a una entidad de crédito. Si se deja pasar por los tiempos pactados y llega a los términos del embargo jurídico o cobro jurídico, se le determina también por ordenanza ese descuento de su salario. Pero todo esto tiene que ser por encima del salario mínimo y puede llegar a ser generalmente entendido en quintas partes. Ya luego más adelante miramos esos términos que corresponden. Miremos a ver el periodo de prueba acá.
Bien, por allí ahora lo último que las propinas no pueden considerarse como parte del sueldo del trabajador, porque en algún momento no faltan por allí los exitosos de las jugadas que se dedicaron a explotar a los trabajadores, descontándole de las buenas propinas el valor de su salario. Es por eso incluso que ahora tenemos que hasta de manera voluntaria se ofrece el cobro de algo que se llama incluir el servicio. Lo utilizan mucho, especialmente en los elementos que son del lado de los restaurantes, del lado de la prestación de servicio, cuando hay alguien que atiende directamente. Entonces, esas propinas no pueden entrar a contar como parte del salario. Se nos salió Néstor, nos cayó Néstor de la conexión. Bueno, hagamos una pausita aquí de 2 minuticos, nos estiramos un momentico y ya seguimos. ¿Listo? Bueno, profe. Ahí tomo un poquito de agua aquí también para poder continuar con la otra parte. Bien, estamos allí todavía. Sí, señor, por acá estoy. Bueno, listo. En 2 minuticos, pues yo tomo aquí agüita y ya seguimos. Bueno, señor. Don Néstor, ¿qué va a Profe, pasar? no, se me descargó el portátil y no tenía el cargador acá en la mano. Ah, bueno, estamos preocupados ya. Yo no, pues pidamos tiempo aquí un momentico mientras rescatamos a Néstor. Estaba tomando aquí agüita.
Ah, están en pausa. Pausita, sí, porque le cuento que, como dice por allí en los cuentos de Condorito, tenía el gaznate seco. Claro, me toca mantener una botellita de agua ahí al lado. Sí, sí. Bueno, vamos haciendo aquí entrevista. A ver, entrevistemos aquí a la doctora Bernardelli. A ver, hagamos la entrevista aquí inicial del monitoreo de rutina, ¿no? Haga de cuenta que acaba de pasar con el médico general. Entonces, me da el favor y me dice su nombre completo, usted de dónde salió, de dónde nos conoció, cómo hace que lo que está estudiando. Toda una Mi encuesta nombre, completa, hasta la radiografía. Sí. mi nombre completo, Bernardelli Montenegro Flores, soy de Alcalá Valle. Ah, caramba. Em, Y está en Alcalá Soy, en ese momento. sí, señor, de acá en Alcalá. Ah, bien. Ya hemos tenido mucha gente, No, no, muchos. no, señor, no me diga. Sí, hay varias personas que han estudiado allá. Sí. Inicialmente varias me han recomendado, pero hasta ahorita que ya vi ¿qué? Digamos, la información por el Face. Ah, qué bien. Bueno, ¿y qué la motivó a estudiar? No, siempre tiene la motivación, solo que no había podido porque, pues, por las obligaciones de familia, no había podido. Ah, muy bien. ¿Y a qué se dedica? Aparte de vivir, bueno, Soy comerciante, tengo ¿verdad? almacén de artesanías. Sí, señor. De artesanía, no me diga eso. Ah, caramba. Ujú. Ah, Néstor, tenemos las artesanías ya para hacer las decoraciones de todos los escenarios suyos. Ay, sí, ahorita ya. Aquí tenemos unos artistas también, ve qué chévere, muy bueno. Porque aquí entre todos nos ayudamos y nos revisamos a ver qué tenemos, qué comercializamos, qué venden, qué compran, de todo. Por aquí ayudamos a hacer las Ajá. pautas. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Ah, qué chévere, ¿no? Luego, en la medida que vamos haciendo para ir los trabajos, nos va mostrando. Ah, bueno, señor. Pues nosotros más que todo tenemos el almacén como tal y vendemos sombreros, dulces, así de café y cosas muy artesanales. Pero fabricamos, lo que fabrico yo son unos bolsos, unos imanes y unos llaveros. Y listo. Todo está muy interesante. Bueno, muy bien. Listo. A ver, la información familiar. Hijos. Hijos, tengo 5 hijos. Caramba, vea pues. Por eso Sí, no le tengo ha dado 5 hijos. tiempo. Con razón no le ha quedado No, tiempo. sí, no, no había podido porque pues cuando estaba en el colegio, siempre mi deseo fue ser una persona profesional. Pero usted sabe que en cosas de colegio uno a veces no tiene como, Ujú. no piensa bien. Ahí fue donde salió mi primera hija y ya, eso hace que no estudiaba. 20 años prácticamente dejé de estudiar. Caramba. Entonces, su hija tiene 20 años. Sí, ya ahorita en diciembre cumple 20 años, Más o la mayor. menos. Eso. Sí, Y el menor o la menor. el menor tiene 10 años. No, ya están Ah, grandes, bueno, gracias a Dios. ya, ya se puede dedicar un poquito más para usted. Qué Sí, bien. ya puedo dedicar tiempo para mí ahora sí. Muy bien, muy bien. Eso, listo. No, pues maravilloso. Maravilloso. Yo hago toda esa radiografía porque luego vemos por allá concentraciones de experiencias, de muchas cosas. Entonces,
hacemos todo ese compartir, nos enriquecemos entre lo que hacemos, entonces nos referenciamos. Digamos que el trabajo que hacemos con Remington pues, nos permite hacer todo ese tipo de ejercicio, ¿no? Ujú. Aquí nos contamos las experiencias, nos contamos qué nos duele, qué no nos duele, qué nos hace reír, qué nos hace felices. Entonces, esto es algo interesante. Sí, eso he analizado. Me parece muy chévere Sí, por ese lado. sí, ahí manejamos unos espacios un tanto familiares, digámoslo así, más bien, que nos permite todo este compartir. Ujú. Sí, es bueno. Aquí también tenemos una hija, aquí tenemos a Estefanía, que vea, ella, la más joven del grupo. Yo creo que la Remington en este momento todavía sigue siendo como la más chica, no la más niña, no, la niña no, pero sí como la más chica de todos, yo creo. Según dentro de lo que tengo yo en mis listados, pues se mantiene así como la más consentida pues de todas. Claro, profe. Pero no es por eso que se le va a tener menos trabajo ni más contemplación, nada, no, eso es lo mismo. Tiene todo el trabajo igual. Bueno, vamos a continuar entonces aquí con las obligaciones del empleador en este caso. Vamos a retomar los elementos y les voy a ir dando de una vez como la parte extra. Andrés, ustedes ya le mostraron plataforma, le contaron de la plataforma. El profesor de ahorita de matemáticas nos está explicando. Daimir. Ujú. Sí, señor. Ah, listo, listo. Bueno, sí, porque para allá vamos a tener un espacio donde les dejamos los trabajos, donde ustedes nos envían las actividades y con eso nos empezamos a relacionar. Así como ahora está quedando grabada la tutoría, puede ocurrir que en algún momento a usted se le cae internet, se le va la energía, en fin, cualquier situación o tenga alguna diligencia y no pueda estar por algún motivo cualquier momentico o en alguna de las tutorías, entonces puedan usted entrar nuevamente y observar y escuchar todo lo que aquí se está manejando. Ujú. Me Entonces, parece muy bien. esa es una ventaja de esta metodología en este momento por lo que estamos viviendo, ¿cierto? Ajá. Entonces, es como una manera de tener esa posibilidad para que no se pierda nadie, pues también como de las clases, mientras nos orientan a ver qué otras actividades hacemos y a ver cómo salimos de todo esto finalmente bien todos. Listo, entonces voy a retomar por acá. Profesor, el profesor Vladimir me decía que debo de pedir una contraseña para poder ingresar a la plataforma. Sí, yo aquí ya tomé nota también para comunicarle a Angelita que se encargue de hacer la solicitud. Yo Ah, bueno. creería que ya está listo para esta semana. Ah, bueno, señor. Le agradezco Como son mucho. poquitos los que, bueno, siempre hay nuevos, pero son poquitos, entonces eso es algo rápido. No es muy dispendioso tampoco, ¿no? Bueno. Porque la idea es que pues, lo pueda tener desde ya, ¿no? Ujú. Sí, señor. Igual, cualquier cosa, ya usted tiene allí en mi teléfono, puede escribirme por allí lo que necesite, me habla, me dice, dudas, cualquier situación, así no sea de mi clase. Es que yo escuché que nos iban a mandar y no me han mandado nada o alguna cosa. Inmediatamente colocamos eso aquí en caliente a ver qué pasa. Y aquí le solucionamos yo. Bueno, señor, muchas gracias. Más aún ustedes que no está aquí en Cartago, entonces que tiene otras consideraciones allí para manejar. Bueno, vamos a tomar aquí los que son las obligaciones del empleador, que en este caso pues, debe contemplar una persona a la vez que considere pues tener a cargo.
personas. Venga, verdad, le pregunto, ese es un negocio familiar. Sí, señor. Listo, listo. ¿No tiene ningún particular usted ya vinculado en su almacén? No, a veces he conseguido muchachas, a veces necesito empleadas, pero no es mucho porque siempre por ese tema del derecho laboral siempre me ha dado mi temor. Sí, ya. Ah, bueno. Sí, claro. Sí, claro, claro, claro. No, y es que en verdad que es complejo, ¿cierto? No Ujú. solamente por lo financiero, no solamente por tener que pagarle algo a alguien, sino en las condiciones en que debemos tenerlo, ¿no? Sí, claro. Bueno, entonces aquí Definitivamente. estamos hablando de las obligaciones y las prohibiciones. Primero vamos a hablar de las obligaciones, que como todo contrato celebrado entre las partes que lo suscriben, es decir, que lo firman, hay derechos y obligaciones. En este caso son los artículos 57 y 58 lo que nos indican esto, por ejemplo, que el empleador debe colocar a disposición de los trabajadores los instrumentos adecuados y las materias primas necesarias para realizar sus labores. Esto es algo bien complejo. A esto se le desgasta mucho, más aún en Colombia. Hay muchas empresas que a usted lo colocan a trabajar con las uñas. Y hay gente que muchas veces coloca su material de trabajo desconociendo que la empresa lo que lo debe hacer. Me explico. Imaginemos que usted puede entrar a una empresa y le colocan un computador viejito para que funcione con él. El computador tal vez hace la tarea que usted necesita, pero se demora haciendo mucho la tarea y eso hace que usted se retrase en su trabajo. Y Ujú. como usted acaba de cumplir 15 años y le regalaron un portátil, como pasó con el caso de Estefanía, entonces tiene el portátil nuevo, entonces se lo lleva para la empresa. Y allá empieza a trabajar con él, muy chévere, muy bueno, muy bonito. Y al mes ese portátil ya parece viejo, parece que no tuviera un mes, sino como un año. Tanto trabajo, tanta cosa. Y puede ocurrir hasta el caso que se le deteriore o se le dañe. Pues eso no es culpa de la empresa, eso es culpa de Estefanía que lo llevó a trabajar allá. Porque la empresa es la que debe colocarle, si usted no está conforme con esos elementos, debe quejarse, debe hacerse sentir hacia su superior o hacia el empleador, indicándole la materia prima o en este caso los instrumentos adecuados o los recursos. Ocurre mucho así con los equipos informáticos. Le ocurre a la señora del aseo con el trapeador, con la escoba que ya no barre bien. Entonces le critican que ella no está barriendo bien, pero es que no le dan con quien haga bien el trabajo. Le dicen que por favor limpie bien esos vídeos, que vea cómo quedan de rucios, que ven como raros. Y ella dice que no tiene el limpiado de vidrios que usted está solicitando, que el olor o la fragancia del local no es como el más agradable, entonces le puede indicar a la persona que usted no ha comprado los detergentes o los ambientadores para hacer ese ejercicio. En fin, todo esto como empleador hay que cuidarse en salud, hay que curarnos con los empleados porque ellos ya también están siendo capacitados, siendo muy orientados en esto y en que puedan realizar muy bien su labor. Otro punto está en de procurar que los trabajadores locales tengan una buena apropiación y unos elementos adecuados que los proteja contra los accidentes. Hoy en día tenemos el sistema de seguridad y salud en el trabajo que ayudan a dar claridad para el ejercicio de los diferentes trabajos, previniendo lo que son las enfermedades profesionales o enfermedades laborales y que se garantice de forma razonable la seguridad y la salud. Es entonces en donde hemos encontrado que algunas empresas involucren por allí la señalización, en donde le colocan la cinta adhesiva a los peldaños de las escalas, donde aparecen la señalación, la pintura reflectiva, donde la señora del aseo tiene ese triangulito que coloca cuando está trapeando y dice que el piso está húmedo, en donde el trabajador que se sube en la escalera coloca
2, 3 conos y marca con una cinta un área restringida para el espacio de trabajo de él, que nadie le vaya a correr la escalera, por ejemplo. En donde también usted, si trabaja con algo que pueda colocar en riesgo su piel, su rostro, sus manos, sus brazos, en fin, le puedan brindar los elementos necesarios, los uniformes, los guantes, las caretas, las gafas, los tapabocas, todo lo que usted requiera para realizar su correcto trabajo y que no coloque en peligro su salud. Que tenga también una vinculación a una aseguradora de riesgos laborales, las ARLs, para que en caso de un accidente laboral que esté cumpliendo sus actividades, tenga toda una potestad de protección mediante una situación problema con su salud, que en caso tal de una problemática y de una incapacidad, usted siga recibiendo su salario sin inconvenientes, lo puedan incapacitar, su familia no se vea perjudicada por esa incapacidad y que la empresa tampoco se vea perjudicada porque usted no puede prestar el servicio, entonces puedan vincular a alguien, así sea de forma temporal. Ese es el ejercicio. Bueno, otro ítem habla de prestar inmediatamente los primeros auxilios en caso de accidentes o de enfermedad. Es decir, la empresa debe contar también con un comité especial para la atención. Generalmente lo han llamado el COPAS en otros momentos. El COPASO era anteriormente el de salud ocupacional, ya queda como el COPASO. Involucran lo que es las actividades de salud y seguridad en el trabajo. Debe existir un vigía de salud o un vigía de las actividades de seguridad en la empresa, alguien que sabe dónde se encuentra el botiquín, alguien que tiene conocimiento o que todos los empleados tienen algo de conocimiento en primeros auxilios en las diferentes dependencias donde se encuentren. En este efecto, el taller, la fábrica, aquellos que tengan más de 10 trabajadores deben mantener todo lo necesario según lo reglamentan las autoridades sanitarias. Es decir, que el botiquín cuente con una cantidad de elementos que orientan el Ministerio de Salud para ello, que en este caso deba saber también hacer una utilización del mismo. Y por eso, entonces, también deben hacer entrenamiento al personal. Otra obligación está el de pagar la remuneración pactada en las condiciones y periodos en lugares convenidos. Hoy en día, las empresas, así de más de 10 trabajadores, como estamos especificando, prefiere y se dispone, si está cumpliendo con todo lo legal, que el depósito se haga a través de una transferencia bancaria. Es decir, para que quede de una vez una transparencia frente al pago de obligaciones y que el empleador pueda reportar tranquilamente el pago realizado en el tipo de la obligación. Dice también que guardar absoluto respeto a la dignidad personal del trabajador, sus creencias y sus sentimientos. Es decir, usted puede vincular a cualquier persona perteneciente a algún tipo de etnia o raza con la libertad de culto y que puedan disfrutar plenamente de sus sentimientos sin preguntarle cuál es entonces en este caso su afinidad sexual, su preferencia de sexo en este caso, nada de ese tipo de condiciones extrañas que pueden generar en algún momento una complicación para una persona. Vamos a contemplar allí también que un elemento interesante, un elemento importante también, consiste en el momento de las licencias. Les mencionaba hace un momento también, con el caso pues, de las gestantes, de manera pues, especial. Puesto que es una condición muy factible que pueda presentarse en el caso de las mujeres.
Para el caso pues, del ejercicio del sufragio también, para cargos oficiales o transitorios, una forzosa aceptación, la calamidad doméstica, que sea debidamente comprobada. Nos indican pues que debemos dar los permisos, todo lo que se considere como obligatoriedad, por ejemplo, la contemplación que tienen en estos momentos, hasta con aquello de lo que fue denominada la ley María para los hombres, cuando deben acompañar pues a la madre en el caso del momento del parto y 5 días más posteriores al parto. Pero todo debidamente comprobado. No como en las situaciones de aquellos que hablamos que se les muere la misma abuelita como 5 veces, o cada año se le muere la abuelita, ¿no? Para desempeñar también comisiones sindicales, es decir, está perfecto el permiso para la agremiación sindical. Aquellos que contemplen más de 25 empleados en una compañía, en una empresa, pueden formar ya una agremiación sindical de representación. Pueden asistir al entierro de sus compañeros también, que avisen con anterioridad y con debida oportunidad al patrono, de tal manera que no se perjudique el funcionamiento de la empresa. Es decir, cuando la empresa deba cumplir una serie de horarios por la prestación de sus servicios y ocurra una calamidad con algún empleado, no es que el muerto al hoyo y el vivo al baile, no, sino que la empresa no puede dejar de funcionar, entonces que funcionaría por lo menos con lo mínimo para que los demás compañeros puedan asistir a los entierros del fallecido. Entonces habría que hacer como unos ajustes administrativos para que el funcionamiento no se vea entorpecido, pero que se permita que algunos de ellos puedan asistir a este tipo de acontecimientos. Entonces, esto hay que mirarlo de parte y parte, porque algunos pueden decir que el jefe es un desconsiderado, que es un descorazonado, que es que no tiene familia, que como no le ocurrió a él, por eso no le pasan las cosas, en fin. Atacan a los empleados de muchas maneras porque está contemplado mirarlo desde una sola óptica. Nosotros también como profesionales tenemos que mirarlo no solo como empleados, sino también como empleadores en algún momento. Entonces, en este caso, pues el reglamento de trabajo señala que las condiciones están en las licencias ya antes mencionadas y salvo pues que tengan una convención contraria en el tiempo de estas licencias que pueda descontarse al trabajador. O en este caso que sea compensación de tiempo igual o efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria. Por ejemplo, que usted solicitó un permiso especial para asistir a un partido en la representación del barrio que está haciendo un juego de intercomunas. Entonces, la empresa le puede conceder a usted el permiso, pero usted debe compensar en el tiempo de ese partido que estuvo por fuera, de qué manera lo va a hacer en la empresa, en qué otro tiempo diferente a su horario laboral y de qué manera puede acordarlo. También el trabajador que solicite una expiración del contrato, que pueda tener una certificación donde coste el tiempo de servicio. Es importante cuando nos retiremos de la empresa que ojalá nos den este tipo de certificación, porque nuestra experiencia laboral, que es importante, viene de la mano con esta certificación. En las hojas de vida usted puede colocar experiencia, 4 años, 3 años, 1 año, en fin. En la empresa de XYZ yo tuve experiencia laboral desempeñándome como conductor. Muy bien. Y la certificación, porque el papel soporta con todo, pero se solicita muy especialmente que tenga el soporte. Ahora bien, tenemos que si por algún motivo el trabajador por culpa se le dificulta o dilata un examen de una certificación que solicita la empresa a un examen médico particular, transcurridos 5 días después del retiro no presentando un médico respectivo a la práctica del examen, se da
o recibir una orden correspondiente. Generalmente en las grandes empresas se practican exámenes laborales, exámenes ocupacionales, generalmente pues enfocados a los sentidos, ¿no? A la vista, a la movilidad, a las manos, en donde a usted le orientan que realice una serie de ejercicios antes de vincularlo, en donde usted también le conviene muchísimo porque demuestra que entró a trabajar de una forma sana. Y cuando se retira de la empresa, le practican ese mismo tipo de exámenes. Incluso hay algunas empresas que acostumbran a hacerlo con cierta frecuencia, por ejemplo, cada año, para monitorear el estado de salud de sus empleados, si en algún momento se están viendo afectados por el ambiente laboral, por sus actividades en este caso. Muchos de ellos, o muchos de nosotros nos podemos ver afectados, por ejemplo, la visión, si utilizamos de pronto equipos de cómputo, pantallas, o utilizamos demasiado la lectura para hacerlo. Los que tienen que desplazarse y tienen que hacerlo de pronto caminando, entonces sus pies, sus manos, la piel, el desgaste por el sol, en fin, todo eso puede generar situaciones. Los que trabajan en planta de producción, por el ruido se pueden ver también afectados por aquello de la situación del ruido que generan las máquinas, la complejidad de trabajo con ellas. Entonces, todos estos aspectos laborales hoy en día tienen muy buenas ventajas para que puedan ser contemplados. Otra obligación es que pagar al trabajador por los gastos razonables de venida y regreso para prestar sus servicios. Lo hizo cambiar de residencia, salvo que tenga una terminación de contrato. Muchas personas, Ahí estoy sentado frente al televisor y con el portátil en la mano, bostezando porque muchas personas tienen que hacer ajustes en su vida para adquirir algún trabajo. Entonces, si yo le digo, pásese a vivir acá al frente de la empresa para que me ayude con la vigilancia, y al mes le digo, muchas gracias por sus servicios, no los necesito más, es una situación incómoda para hacer un gasto razonable de un trabajador. Es así como también se está obligado a hacerle el pago del subsidio de transporte. Por ejemplo, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia, donde muchas personas han tenido que realizar sus ejercicios desde casa, la primera jugada que autorizó el Ministerio de Trabajo fue el descuento de la nómina de los subsidios de transporte. Entonces, algunas personas con ese rubro estaban haciendo pagos y se presupuestaban para justificar muchas veces algunos gastos. Algunos, por ejemplo, pagan cuotas de sus vehículos que tienen a crédito. Con ese dinero extra que llega, que está agregado al valor de su salario. Entonces, si se lo descuentan, pues se ve desestabilizada su economía por una situación ajena a ellos. Y en último momento está el cumplir el reglamento y mantener el orden, la moralidad y el respeto a las leyes. En este caso, el empleador es el que está llamado a hacer el cumplimiento del reglamento y el mantener el orden y la moralidad con las leyes. Generalmente, el reglamento de trabajo debe estar expuesto en algún lugar en la empresa. Generalmente, como tiene muchos artículos y está basado en el Código Sustantivo de Trabajo también, tiene una letra muy menudita y lo colocan casi siempre la totalidad de sus páginas enmarcadas en una misma cuadrícula, en un mismo cuadro, mejor dicho. Entonces, pocos son los que van y hacen lectura de esta actividad, de este documento. Sin embargo, debe tenerlo. No indican pues el tamaño, pero sí indica que debe tenerse en algún momento. Bueno, ahora vamos a pasar a revisar las obligaciones, pero ya del trabajador como tal.
son la otra parte, la otra cara de la moneda para este tipo de situaciones. Bueno, en este caso, como obligaciones pues, del trabajador, está la principal, que es realizar la labor para la cual fue contratada, la cual está estipulada en su contrato, con los preceptos o con el reglamento que debe acatar y las órdenes e instrucciones que están asociadas a su contrato, según lo que corresponde pues, al orden jerárquico. Esto pues corresponde a algo así como lo que es aquella pirámide de mando. Sin embargo, pues en las empresas ha trascendido muchísimo ese orden de jerárquico y están más que todo asociados a las funciones que están indicadas por el direccionamiento de la compañía. Otra obligación es no comunicar a terceros, salvo la autorización expresa, la información que contenga sobre su trabajo, sobre las cosas y la naturaleza reservada con la divulgación de ocasionar perjuicios al patrono, lo que no obsta de renunciar delitos comunes y violaciones de contrato con las normas del trabajo o autoridades competentes. En este caso, también entra ya a jugar un papel de otras leyes que están aquí asociadas, que son con la política de confidencialidad, porque usted aquí inicialmente es no comunicar a terceros las situaciones de su jefe, ¿no? De la empresa como tal. Pero también de la información que usted está contemplando, le debe garantizar a los otros que no van a entrar a hacer esa comunicación. Es como el caso que puede manejar información muy particular y muy confidencial. Alguien que trabaja en un banco, pues no va a ir a contar a su casa, mira que fue una señora que vive en esta cuadra y consignó cualquier cantidad de millones. ¿Quién iba a creerlo? ¿Quién iba a pensarlo? ¿Quién ve a esa viejita? Tal cosa, tal otra. No, totalmente prohibido porque eso es una obligación del trabajador, no comunicarlo, sino que por ley de confidencialidad, por protección de datos, también expresan reafirmando esta misma actividad. El conservar y restituir en buen estado, salvo deterioro natural, los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes. ¿Eso qué quiere decir? No es por mala gente, no es que sea por montador. El empleador, por ejemplo, le solicita al personal del aseo una nueva escoba, entonces me muestra por favor la escoba viejita para darle la nueva, el trapero viejito para darle el nuevo. Si utiliza suministros, si utiliza algo para limpiar, entonces el recipiente vacío para restituir entonces el nuevo instrumento, el nuevo elemento, para que continúe haciendo su tarea, su trabajo. Así como pues los otros productos en materia prima, puede ser en línea de producción, no sé, el hierro, la soldadura, los tornillos, las herramientas, cada uno de los elementos que requiera para trabajar. Aguardar rigurosamente la moral y las relaciones con sus superiores y sus compañeros. Aquí, en algunos elementos de las obligaciones del trabajador, en el reglamento interno de trabajo, hay ciertas empresas que colocan cláusulas especiales. Por ejemplo, se van derivándose de ella, en la que guardar rigurosamente la moral en las relaciones. Se pueden ir y adjuntar algunas, como por ejemplo, prohibir las manifestaciones de afecto. Es decir, que entre los empleados no se traten por allí a los besos y a los abrazos a partir de los sentimientos y emociones que los indican. Por ejemplo, que a Estefanía no le están abrazando cada rato por allá, que simplemente la saluden y ya.
que llega el empleado X, Y o Z, que es el galán de telenovela de la empresa, entonces mantiene a picos a todas las niñas pues allá. Hay ciertos empleos o hay ciertas empresas que manejan una imagen corporativa, la cual no puede estar o no es muy bien visto que los clientes perciban esas situaciones. Entonces, todos esos sentimientos que se los expresen en regalitos que los haga llegar a la casa, en invitaciones que le hagan muy particulares y en manifestaciones de afecto que no sean en la empresa. ¿Sí? Oye, Estefanía, tenga mucho cuidado pues por allá. Uy, sí, claro, profe. Bueno, yo sé por qué lo digo, ¿sí o no, Néstor? Ay, profe, este tema es muy complicado. Ah, bueno. Es complicado, pero si la empresa no deja por claro esos elementos, eso se presta para muchas cosas. Ah, no, sí, total. Sí, porque sabe que la carne es débil y el diablo es hábil. Bueno, Y eso suele pasar que muchas personas encontremos, porque es que desafortunadamente uno dentro de, o sea, dentro del espacio en el que uno está activo, uno con los que más comparte son con los compañeros de trabajo, incluso más que con la misma familia. Entonces se establecen lazos muy estrechos y obviamente esa estrechez hace que las relaciones afectivas proliferen lo más fácil. Es muy fácil que se den relaciones afectivas por ese mismo vínculo que hay. claro que sí. Y en algunos momentos, pues usted encuentra que el compañero se encuentra afectivamente como bajito de nota y usted quiere compensar ese vacío y usted se siente en la capacidad de hacerlo, entonces la situación se vuelve provechosa, ¿no? ¿No? Y cuando eso se da es difícil manejar porque en muchas ocasiones yo he sido testigo de que se trasladan los inconvenientes que hay entre una pareja se trasladan al ámbito laboral cuando ambos son compañeros de trabajo o viceversa. Sí, eso es lo que hay que tratar de evitar, que se lleve la cosa hasta allá. Bueno, también tenemos allí entre las obligaciones que debemos comunicar oportunamente al patrono las distintas observaciones. Es decir, si tenemos la posibilidad de prevenir daños, si tenemos la facilidad de prevenir algún accidente, comunicarla a tiempo, porque si no estaremos cayendo en la causa de omisión, en la falta de omisión. Como usted observó, usted se dio cuenta, pero no dijo nada, también puede ser muy responsable por omisión. Prestar la colaboración posible en caso de siniestro o de un riesgo inminente que afecte o amenacen a las personas o a las cosas de la empresa o del establecimiento. El mismo caso, encontró un cable suelto, encontró un tubo que estaba con una gota de agua marcándose con frecuencia, encontró que algo estaba flojo, que algo estaba poco inusual y no dijo nada. Por favor, notifíquelo. ¿Sí? Ayude a construir la empresa en ese tipo de sistemas también. A observar las medidas preventivas higiénicas prescritas por el médico del patrono o por las autoridades del ramo. Entonces, aquí entra a jugar nuevamente lo del sistema de seguridad y salud en el trabajo. El código sustantivo es bastante antiguo, pero entonces toda esta lectura de estas normas y de estos artículos que están en la mitad vienen oxigenadas o vienen ilustradas a través de estos nuevos elementos que la normatividad a nivel mundial viene surgiendo. Es como ese caso pues, de la seguridad y la salud del trabajo, que entra a hablar de lo que son las pausas activas, los descansos, la iluminación, la ergonomía, los elementos cómodos de trabajo. Entonces, con todos esos elementos podemos trabajar y ser muy responsables a nuestro trabajo. Sin embargo, pues hay patronos no tan responsables con ellos. El caso de la iluminación.
Si no tenemos una buena iluminación, puede ser como una consecuencia que perdamos con el tiempo la capacidad visual. Entonces, de manera laboral, a usted pueda tener una complicación por medio de la ARL si llegan a hacer una visita a la empresa y encuentran que no cuentan con una buena capacidad de iluminación. Entonces, por allí, el abogado de la ARL puede empezar a ver una forma de salida diferente en cumplir porque el patrono no ha cumplido con los requisitos mínimos según el Código Sustantivo del Trabajo y de ahí se pueden apoyar. Y si usted como empleado no tiene donde se haya quejado, manifestando esa necesidad también de la luminosidad y que el jefe no le cumple, pues también hace parte de ello. Observar con suma diligencia y cuidado las instrucciones y órdenes preventivas de accidentes o de enfermedades profesionales. Ese es ese caso. Bueno, compañeros, entonces aquí, frente a esas actividades que hemos venido manejando, que se relacionan con los contratos, vamos a dejar un elemento clave para lo que son las prohibiciones. Entonces voy a empezar a repartir trabajo. Entonces, al que le dan nada le guardan. ¿Listo? Esto es en mente. Bueno, muy bien. Entonces esto lo vamos a hacer de parte y parte para que sea más chévere el asunto. Bueno, entonces, al que le dan nada le guardan, los que no están no les voy a entregar todavía nada para que les quede claro esto, pero a ustedes les entrego primero. Entonces, dentro de 8 días, si están los otros, le entrego a los otros y los dejo descansar a ustedes de la actividad previa también, ¿listo? Así en los mejores términos de justicia y paz. Para que esta sesión no la hagamos tan alargada, tan precisa, tan apretada, para que no dejemos tirados también a los compañeros, que siempre tenemos como a 3 o 4 que nos faltan aquí. Néstor se va a hablar con la gente de la Argelia. No, mira que se me hace extraño que ni Diego ni Wilson, no sé la verdad si fue que no matricularon o cambiaron de jornada. No, ni idea. O sea, va a tocar hablar con el alcalde a ver qué es lo que pasó. Ah, pero a usted no le figura en el listado, no. Nada, no los veo. Por ahí creo que aparecía Diego, pero Wilson no. Y ya hoy me encuentro que no tengo en los listados. Entonces, no sé, voy a hacer una palabrita esta semana. Voy a hacer una gestión. A ver qué ocurre. Pues yo sé que en este tiempo también ha ocurrido de todo por todos los lados. Eso es una cosa, pues, pero chéveridad. Bueno, Néstor. Señor. Como en este caso usted es minoría, arranco con usted, pues. ¿Sobre qué vamos o de qué va a tratar? Bueno, vamos a seguir con el término del contrato laboral. Entonces vamos a hablar de las prohibiciones a los empleadores. Entonces, tome notica de un detalle. Profe, ¿y qué temas tiene? Porque le cuento que hay un tema que me apasiona donde me gustaría ahondar. A ver si usted me da esa oportunidad. A ver, cuénteme a ver qué el tema quiere. Le cuento que a mí me gusta tanto lo que tiene que ver con pues no sé si estará dentro de lo que usted tiene ahí, dentro de lo del sistema de gestión y seguridad en salud en el trabajo. Es más, tengo ganas de hacerme el diplomado, sino que no me he metido a hacer ese diplomado por cuestiones de tiempo, pero a mí eso me gusta mucho. No, pues eso es fabuloso. A ver, aquí, pues en el módulo, yo menciono lo de seguridad en el trabajo por lo que yo manejo, por lo que tengo pues una experiencia también allí muy grata con todo esto, pero no está firmado allí como tal en la Bueno, temática, no, entonces no, profe, hágale tranquilo.
lo que pero me podemos toque hacer entonces. vinculación porque hay aspectos. Es decir, hay aspectos que entran. Sí, Yo creería que no ya, pero sí entran por ahí en unas 2 semanas. listo, hágale, profe, me tiene en cuenta para esa Vea, vuelta, que sí me gusta porque mucho. ahora vean, le cuento, estamos con las generalidades y entramos a tocar tema de prestaciones sociales, ¿sí? Que ese es Ujú. otro tema chévere. Ahí vamos a ver algunas liquidaciones, algunas cositas así por el estilo. No, hágale, profe, entonces el que usted me dijo, cualquiera. Sino que hay un ítem aquí que yo estoy observando en mi carátula que son las normas laborales. Y dentro de las normas, esa es una de las que entran ahora sí o sí a jugar. Entonces ahí podemos involucrarlas, yo. Ténganmela en remojo. Ujú. Bueno, como voy a hablar de prestaciones sociales, entonces yo necesito también tocar el tema de los descuentos a los empleados a los salarios. Sí, Entonces necesito que, que respecto a lo que contemplan los salarios, a las deducciones, nos basemos en los artículos 113, 150. eso es para mí, profe. Ese es para usted. Listo, entonces, pero yo voy tomando nota. Tome 113, nota. Ahora que 150. estoy recetando. Listo. bueno, con el 113, 150. 151, Sí, 152 y 400. listo. Listo, esos son los suyos. Doctora Estefanía. Estefanía se me durmió. Aquí estoy, profe. Ah, bueno, muy bien, listo. Tome notica de lo que le voy a decir. Dígame, profe. Usted me va a tomar unos elementos que contemplan el Código Sustantivo del Trabajo en lo que son prohibiciones a los trabajadores. Bueno, ¿Listo? Hay algunas generalidades, me busca las más claras pues, que usted tenga, ¿cierto? sí, profe. Pueden haber unas que son demasiadas, son muchas, pero pueden haber otras que se recojan para en unas 8 o 10. Listo, así nada más. Bueno, profe, dale pues. Bueno, Néstor, esta primera parte lo vamos a hacer de una forma libre, digamos que no los voy a dejar cuadriculados para que me lo presenten ni en un trabajo escrito ni en una diapositiva, no, ustedes le pueden dar el manejo que quieran. Si quieren lo hacen como conversatorio, que eso es una forma inicial de que sí o sí lo vamos a manejar, ¿cierto? El compartir aquí cada 8 días el foro de entrada, ¿no? Pero no, Ujú. como contempla muchas cosas, como puede, si eso fuera un trabajo escrito, eso no es sino copiar y pegarlo, porque aquí no hay nada que inventar raro, porque ya está. Entonces, lo importante es el compartir acá, la reflexión entre todos, ¿listo? No, y como convertir eso a casos de la vida real, ahí sí como el dulce. Aterrizarlo, correcto, exacto. Por eso esto da mucho para hablar acerca de la experiencia y contar ejemplos, contar Ujú. ese tipo de detalles. Bueno, listo, Estefanía. Prohibiciones a los trabajadores. Listo, profe. Bueno, muy bien. Mi querida Bernardelli, Sí, señora, aquí estoy. bueno, usted me consulta por allí lo relacionado con lo que es el periodo de prueba, como recomendaciones. Yo aquí les conté apenas unas generalidades, ¿cierto? Algo como muy por encimita, como que tiene que ver, que hay que tener en cuenta, que hay que recordar, qué se debe hacer, qué no hacer, qué para el trabajador, qué para el empleador. ¿Listo?
el periodo de prueba. Ujú. Y pues tocando el tema también de lo del contrato. Bueno, señor. Y Carmen Alicia está por allí. Dígame nomás. Ah, bueno, es que la escucho como muy lejos, no sé. Muy entretenida. Me entretiene mucho con Jason, hombre. ¿Verdad? Bueno, No, no, no. doctora, ¿cómo le parece? Usted me va a hacer la consulta a la luz del artículo 144, que tiene que ver con los salarios. Listo, profe. ¿Listo? Ajá. Entonces allí le van a hablar acerca de lo que son las contraprestaciones reales y directas. Sí. ¿Listo? Y tengan presente lo que son los pagos que son en salario, en dinero, y lo que son salarios en especie. Salarios en especie. Sí, ¿cómo le parece? Ahí se va a dar cuenta de unas cositas que pues a uno le gusta como ver el efectivo, pero también hay otras cosas que le pueden pagar. Bueno, profe. Entonces, yo aquí les voy a denominar la próxima semana los otros elementos a la luz de ese ejercicio. Y vamos a empezar a hacer ejercicios de jornadas de trabajo. Es decir, vamos a hacer cálculos de salarios con base en un dinero y con base en una jornada extra y con base en unas comisiones, cuántos serían los pagos. De allí que yo por acá voy a utilizar Excel, por ejemplo, para ilustrar la actividad. Si usted se conecta desde celular, pues no hay problema. Pero entonces, cuando podamos tener la oportunidad, hacemos el ejercicio también sistematizado para que hagamos como un cálculo muy preciso. O así sea que saquemos la calculadora cuenta huevos, la calculadora del celular, también podemos hacer el ejercicio, listo. Entonces, con eso estaríamos haciendo por allá casi el primer ejercicio de primer parcial. Entonces, le cuento a Bernardí por allí cómo hacemos los ejercicios aquí de exámenes. ¿Usted ya le han hablado de exámenes o no? El profesor Vladimir estuvo comentando ahorita en la otra clase más o menos. Bueno, es que eso es un tema que a mí me da como miedo tocarlo, pero no importa, tranquila. Mentira, vea. Aquí hacemos el ejercicio con anestesia, usted no siente. Usted no siente porque en la medida que hacemos estas actividades, vamos haciendo el cálculo de lo que puede alimentar un primer parcial. Entonces no se recoge la nota en un examen y ya, ¿no? Todas estas actividades nos van sumando. Y a una actividad le damos el nombre de parcial, pero pues es otra actividad como la que desarrollamos cada 8 días. Siempre yo les dejo algo. Si yo no les dejo, me acuerdan, pero generalmente siempre me acuerdo. Entonces, siempre les dejo algún detalle para que podamos pensar toda la semana. Para que quede el recordatorio toda la semana aquí. Y pues son ejercicios que podemos ir realizando, que si hay alguna dificultad durante la semana me consultan, me dicen, vea, encontré esto, si es, no es, tengo como dudas, estoy como con cierta temerosidad, ok, no importa, la miramos, no hay problema. Entonces yo también estoy pendiente con la plataforma para que le solucione esta semana a ver qué detalles hay. ¿Listo? Bueno, señor. Bueno, entonces yo hoy los voy a dejar hasta el momento para que en esta primera instancia no vamos pues como corriendo demasiado. Dentro de 8 días ya hacemos la jornada completica. No sé si vamos a hacerla 2:30, 5:30. Yo creería que va a ser así, para que no les quede muy apresurado a la hora del mediodía a ustedes. A mí originalmente me aparecía de 3 a 6. Ya es como muy tarde de pronto. Sin embargo, Xiomara me estuvo comentando que podíamos manejar los 2:30, 5:30. Aunque hoy íbamos 2 a 5. Entonces, como no les di pues así como un espacio de descanso que normalmente lo tendríamos, entonces más bien les dejo el corte al final. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces quedamos pendientes con ustedes. Cualquier duda, cualquier novedad, me comentan, me comunican. Entonces, dentro de 8 días yo hago la presentación inicial, hacemos una bienvenida y hacemos el conversatorio inicial con esa temática que les dejé.
Listo, profe. Profe, pero igual eso se sube a plataforma. Ya luego yo les digo que me suben a plataforma, tranquilo. Yo se lo dejo en plataforma como actividad, como si fuera algo oral, pero no tiene que quedar subido en plataforma todavía. Ah, ya, profe. No hay problema, tranquilo. Listo, profe. Muchas ¿Listo? gracias. Bueno, entonces por el momento los dejo. Les deseo un fin de semana bien recogido en familia. Se me siguen cuidando mucho, por favor. Sí, profe, gracias. Igual. Muchísimas gracias, profe. Semana para todos. ¿Listo?